Hoy en Hablemos del Futuro, nuestra conversación con Daniel de la Garza Montemayor. 70 países y más de 4.000 millones de personas que van a salir a votar. Una batalla campal en donde predominan los insultos, las descalificaciones. Que no por ser complejos podemos dejar de lado, ¿no? Se han tomado algunas medidas, a mi juicio, insuficientes. Nuestra ronda rápida. Gobierno, Desconfianza, México, amor. Y las recomendaciones de Daniel. Me voy a atrever a recomendar 4 libros y una película. Con ustedes, Elena Estavillo, directora del Centro I. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio del Centro I para la Sociedad del Futuro, donde provocamos las ideas, el encuentro y la reflexión. En este episodio continuamos con la discusión sobre democracia en la era digital. Profundizamos sobre lo que significan los espacios digitales para nuestros patrones de comunicación, la interacción social, la participación política y cómo están viviendo estos fenómenos las nuevas generaciones. Para hablar de todo esto, tenemos el privilegio de contar con Daniel Javier de la Garza Montemayor. Daniel es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Pablo de Olavide y también doctor en Filosofía con orientación en Ciencias Políticas por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es licenciado en Derecho y maestro en Innovación Empresarial y Tecnológica por el TEC de Monterrey. Somos Exatex. En la actualidad es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad de Monterrey en el Departamento de Administración e investigador nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Al contrario, Elena, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Encantados de tenerte. En los últimos años has escrito mucho sobre sociedad, democracia, participación política, todo en el contexto de las tecnologías digitales y las redes sociales. El pasado reciente y lo que está ocurriendo ahora mismo nos da mucho para pensar. Pero para comenzar nuestra discusión, me gustaría escuchar cómo ves el panorama para este 2024, un año electoral para casi la mitad de la población mundial. Estamos hablando de 70 países y más de 4.000 millones de personas que van a salir a votar. Y también un año en que está explotando la relevancia de la inteligencia artificial, encima de las tecnologías y dinámicas de discurso público que ya habían surgido en las últimas décadas. ¿A qué le deberíamos estar prestando atención en este ámbito, en especial para nuestra región en América Latina? ¿A qué riesgos nos enfrentamos? ¿Qué nos debería preocupar? O mejor, ¿qué nos debería ocupar? Bueno, Elena, mira, me gustaría elaborar un poco sobre cómo llegamos a este momento, ¿no? Cómo llegamos al 2024, en donde efectivamente, pues, podamos advertir de varios riesgos, si relacionamos, digamos, la participación política con el uso de las nuevas tecnologías o el uso de las nuevas tecnologías, ya no tan nuevas tecnologías, en la escena política, ¿no? Si me permites, tuve la oportunidad de publicar un libro en la editorial Tirando Blanche, titulado Interacciones en redes sociales y sus efectos en el mundo real, reflexiones sobre una década de profundos cambios sociales y tecnológicos. Y específicamente nos centramos en esa obra en la década que va del 2010 al 2020, o sea, digamos, antes de la pandemia, cuando el uso de las redes sociales virtuales llegan a normalizarse, y después llegamos a un momento en donde estamos totalmente inmersos en ellas, pero surgen más interrogantes que cuestiones que podamos tener claras. Y si eso le agregamos el tema de la inteligencia artificial, pues lo hace más complejo. Pero déjame estructurar las etapas en 4, si me permites, que es un poco la propuesta del libro. Tenemos una etapa que va desde finales de la década del 2000, más o menos hacia el 2012, que es cuando estas herramientas tenían un carácter, o así lo percibíamos, disruptivo, ¿no? O sea, como que había posibilidades enormes en términos de participación y ocurrieron sucesos en el mundo, pues que
realmente anticipaban que estábamos, o al menos esa era la percepción de muchos de nosotros, ante un fenómeno nuevo, ¿no? Independientemente de que fuera bueno, malo, pero claramente había herramientas que permitían una comunicación más inmediata, que permitían, digamos, romper, así se veía, ¿no? El monopolio de los grandes medios de comunicación, y que podían cambiar, pues, la forma de participar tradicionalmente o no institucionalmente en la política. Y voy a mencionar algunos episodios que fueron muy destacados. Tenemos, pues, la campaña de Barack Obama en el 2018, pero en el 2008, perdón. Tenemos esta irrupción de Wikileaks, ¿no? Que no es una red social propiamente, pero sí es una plataforma digital. Genera un gran debate y mucho ruido en aquel momento sobre la transparencia en la era digital. Tenemos después la primavera árabe en Túnez y Egipto. Tuvimos en Iberoamérica el 15M, el invierno chileno, y aquí pues el Yo Soy 132, ¿no? Entonces, esta etapa termina, en algún momento del 2012. Hay un investigador mexicano, Jesús Galindo, que escribe un libro sobre el Yo Soy 132 y habla sobre la primera irrupción visible, ¿no? Entonces, un poquito se pensaba que el potencial de estas herramientas, pues quizás iba a ser lo que decimos coloquialmente una llamarada de petate, ¿no? Algo que surge con fuerza, pero que se desvanece. Bueno, unos años después está claro que no es así, y es la etapa que me permitiría catalogar como la era de la normalización de estas herramientas, ¿no? Cuando ya las instituciones, digamos, instituciones gubernamentales, empresas, partidos políticos se dan cuenta que, pues, no tiene mucho sentido pelearse con esa tecnología, más bien hay que adoptarla, ¿no? Y hay que gestionarla de forma eficaz, ¿no? Y en 2015, en el proceso electoral de 2015, el Estado de Nuevo León pues tuvo el dudoso honor pues, de atestiguar una campaña que en ese momento fue inédita, que fundamentalmente se basó, la campaña de gobernador del candidato que resultó triunfador, fundamentalmente en redes sociales, y fue exitosa, ¿no? Fue exitosa desde un punto de vista electoral, tengo que aclarar, ¿no? Sí. Pero más adelante, y digo, voy concluyendo un poco con esta idea y con la exposición. Más adelante surge una nueva etapa de 2016 al 2020, a la era de pandemia, es donde empieza la era de la incertidumbre, ¿no? Digamos, estas herramientas, ya, y de repente viéndolo con la distancia que nos permite el tiempo, se adoptan muy rápido, pero ya no está claro que estas herramientas, pues necesariamente están fortaleciendo expresiones democráticas, sean totalmente libres y si me permites, sus expresiones, o su utilización totalmente auténtica, ¿no? Y tenemos dos casos en el mundo que fueron paradigmáticos, que fue, por una parte, el Brexit y, la elección estadounidense del 2016, en donde no se entiende el resultado, sin el uso de redes sociales, pero pues un uso, al menos muy notablemente en el caso del Brexit, pues abiertamente un uso con fines de manipulación para incidir en el resultado, sin pretender calificar si el resultado no es positivo. Eso pues, corresponde al pueblo del Reino Unido, pero sí en cuanto a que hubo denuncias posteriores a la gran manipulación que se dio a través de estas herramientas, ¿no? El uso de algoritmo, de datos personales, el caso de Cambridge Analytica, en fin, empieza a generar, digamos, más dudas que respuestas. Y es cuando muchos, desde la investigación, nos empezamos a preguntar, oye, ¿realmente las redes sociales y las plataformas digitales están contribuyendo al fortalecimiento de la democracia? Porque también vemos que los líderes que empiezan a capitalizar estas herramientas, pues son líderes de corte populista, muchas veces antidemocrático, y empiezan a tener, digamos, mucho éxito, ¿no? Ahora, cierro con la última etapa, que es en la que estamos inmersos, que es una etapa, si me permites, en donde después del 2020, que hay un gran aceleramiento en la interacción digital a raíz de la pandemia, pues estamos totalmente inmersos en estas tecnologías, ¿no? Pues ahorita estamos dialogando a distancia, ¿no? Estamos compartiendo ideas y eso tiene efectos positivos, pero también pues genera una enorme dependencia, y si lo centramos en el plano político, pues hoy ya no se entiende la vida política sin estas herramientas, y además pues es un fenómeno que está lejos de terminar. Hoy vemos precisamente, como comentabas,
la irrupción de la inteligencia artificial, pero yo argumentaría que esto es algo muy preliminar. De alguna forma, lo que estamos viendo en 2024 en cuanto al tema de la inteligencia artificial, pues es algo incipiente que seguramente tomará más fuerza en los siguientes años, ¿no? Entonces, bueno, esas serían un poquito rápidamente hablando las etapas en las que podríamos dividir este desarrollo. Y lo cierto es que estamos inmersos en esta digitalización, y también es cierto que así como se advierten oportunidades, también vemos pues algunos aspectos que deberíamos de tomar con cierta cautela, en mi opinión. Muy interesante este recuento que nos haces. Me da la impresión de como si estuviéramos viviendo en una especie de vaivén, ¿no? Donde primero entra la sociedad civil, ¿no? Que es una innovación, la toman, yo creo que de una manera muy natural, pues muchos jóvenes, ¿no? Pues bueno, con esta visión tan optimista, ¿no? De liberadora, democratizadora, pero pues vienen inevitablemente los poderes fácticos también, ¿no? A colonizar estos espacios, a utilizarlos y donde sean estos fenómenos, donde ya nos empieza a preocupar, ¿no? Porque las tecnologías, como decimos, bueno, las tecnologías son neutras y depende para qué se usan y cómo se usan, ¿no? Y, y pues pareciera que ahora también hay una especie de toma de conciencia de cómo construir, cómo tener gobernanza en estos espacios, ¿no? Para mantener un uso positivo y en este tema que nos trae un uso democrático, que mejore, que fortalezca la democracia y que no la ponga en riesgo. Esto, todo esto, bueno, que has escrito mucho sobre estos espacios digitales y cómo están transformando estos patrones de interacción social, de participación política, eh, para mí tiene un especial atractivo en cuanto al lugar, al espacio de los jóvenes. Me gustaría escuchar tu perspectiva como experto y también como profesor. Es una duda que tengo, es si las movilizaciones del ciberactivismo y la enorme cantidad de discusión y de discurso que se da en las plataformas digitales puede de verdad constituir una fuerza de participación política. Me preocupa que no haya un vínculo entre los espacios donde participan los jóvenes y la realidad, o si pudiera decir, la parte física, política, institucional del país. Si existe un riesgo de que todo ese potencial se quede en el ciberespacio y no llegue al espacio físico, a las urnas, a los cuerpos legislativos, y también que mucho discurso se quede dentro de una inercia antisistema que deje de lado la importancia de proteger, robustecer, o si se requiere reformar, porque por supuesto, ¿no? De una forma responsable, democrática, instituciones, ¿no? Como los órganos autónomos en México, las fiscalías especializadas en violencia de género, por ejemplo. Bueno, lo que me preocupa es ver que una de las dimensiones de la polarización se manifieste como una disociación entre los jóvenes y los canales más efectivos de participación política y construcción democrática. ¿Qué nos puedes decir de estos fenómenos? ¿Cómo lo están viviendo los jóvenes? ¿Y qué nos dice sobre el futuro de la comunicación, de los medios y la política? Ok. Pues mira, son varias preguntas muy interesantes. Las respuestas creo que tienen un carácter complejo y, si me permites, quizás hasta contradictorio, ¿no? Pero voy a tratar de organizar de la forma más concisa posible, ¿no? A ver, en general te puedo decir, y eso es en base a bueno, un estudio específico que realicé en el 2019 y que se publicó en el 2020, donde se tomaba la perspectiva de los profesores, ¿no? Cómo habían visto este proceso en el aula, ¿no? Como testigos de calidad en los últimos 5 años, fue lo que tomamos en aquel momento, sobre específicamente el tema de la ciberpolítica, de la participación, ¿no? Y ellos comentaban, y después tuve la oportunidad de validarlo más adelante, pues con los propios jóvenes, que una de las grandes frustraciones, no solo de la juventud, sino en general de la ciudadanía con respecto a la ciberpolítica, por poner un término,
era precisamente que este potencial democratizador, digamos, macro y micro, había quedado en eso, ¿no? En un potencial que en realidad, pues no se había aterrizado en políticas públicas, ¿no? Concretas, bueno, o en una legislación, o digamos, o sentían que al final de cuentas, pues muchas de las demandas sociales, pues la clase política no les hacía menor caso. Ojo, no solo en ese estudio de 2019 de los profesores, no solo tuve la perspectiva de académicos mexicanos. Había una constante. Fue también en España. Tuve la oportunidad también de hacer, y también en el caso del Perú, tuve otra oportunidad de hacer un análisis comparativo, y el sentir era un poco el mismo, ¿no? Con todas las peculiaridades, que tienen estos países, que pues había un enorme sentimiento de frustración, porque sí, estas herramientas pues habían derivado en poderosos movimientos sociales, ¿no? En diferentes contextos, sí habían incidido electoralmente, pero la realidad pues no había cambiado demasiado, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que esto que no influya, ¿no? También haría una segunda acotación. Las herramientas digitales, con todo el poder que pueden llegar a tener, no van a suplir las deficiencias que tenemos en nuestro entorno social. Y hablo pues un poco sobre la cultura cívica, ¿no? La pedagogía, estaba escuchando ese término en una mesa de discusión, la pedagogía democrática, ¿no? Por supuesto. Entonces, las herramientas no van a suplir eso, y también y eso me lleva a otro comentario, ¿no? Muchas veces y lo digo de forma autocrítica, quienes investigamos esto desde el ámbito de las ciencias sociales, de la ciencia política, de repente nos olvidamos, y yo lo tuve que recordar a la hora de escribir el libro, pues que muchísimas personas, específicamente los jóvenes, pues se conectan a las redes sociales pues con digamos, tienen muchas motivaciones, ¿no? Y buscan muchas gratificaciones, y en realidad el informarse sobre política pues no es una prioridad, ¿no? Ahora, eso es algo que yo identifiqué desde el primer estudio empírico que hice en el año 2015. En otras palabras, lo voy a poner en estos términos: quienes se encuentran interesados, quienes están politizados, quienes tienen algún tipo de sentimiento de eficacia política, esto es, que piensan que pueden incidir, ellos sí van a utilizar estas herramientas para organizarse, para informarse, pues inclusive en un momento dado para salir a la calle, como dan cuenta varios de los movimientos que mencioné en mi primera intervención. Pero más allá de hablar de un asunto de mayorías o de minorías, no van a ser todos, ¿no? Entonces, esta es otra cosa, ¿no? Esta herramienta por sí sola no va a ser que la gente, o en este caso que los jóvenes necesariamente actúen más, ¿no? Ahora, por otro lado, sí es cierto, voy a añadir otra, digamos, capa de complejidad, que no solo tiene que ver con la cultura cívica, sino que también tiene que ver, pues, con la capacidad que tiene la clase política, y aquí no va con ningún destinatario, con candidatos, candidatas, digamos, de cualquier instituto político, en poder generar contenido que sea atractivo, que signifique algo para los jóvenes, y que pues en realidad logren atraerlos, porque sí hay que decir que sí veo una diferencia, no, de cuando yo empecé al día de hoy. Los jóvenes tienden a ser más críticos con el contenido que reciben, pues porque hoy en día la mayoría del contenido que reciben es a través de las plataformas digitales, ¿no? Y hay un término que he escuchado mucho por parte de los jóvenes en el último año, que es contenido orgánico, y con contenido orgánico se refieren pues a contenido espontáneo, que sientan natural, que no lo sientan como una impostura, ¿no? Entonces, sí creo que de repente muchos actores políticos, en cuanto a la gestión de sus redes sociales, en cuanto a los mensajes que emiten, pues no están conectando, ¿no? Realmente, ¿no? No están conectando con este sector de la población que hoy en día es bastante numeroso, y que, pues hablando de la elección del 2024, digo, para tener el referente más importante, pues sí, teóricamente hablando sería definitorio la medida en que se decidan participar, ¿no?
Creo que en general la clase política no le está hablando a este sector. Esa es una impresión en el día de hoy. En fin, traté de abordar en general algunas de las cuestiones. Sí es complicado porque voy a cerrarlo con una última constante que ha salido en los estudios que yo he encabezado, pero también en los que he consultado. em, Cómo se usan estas herramientas y el efecto que tienen depende mucho del momento histórico y también del contexto político y social que se está viviendo, ¿no? Entonces, y eso, digamos, al haber tenido la oportunidad de consultar en diferentes países, hay veces que se genera más o menos ruido, más o menos acciones dependiendo de lo que se está viviendo. No, me generan muchísimo cuestionamiento, mucha reflexión. Y de lo que me acabas de decir, entonces, bueno, llegamos a algo súper básico, ¿no? Necesitamos cultura cívica, ¿no? Educación cívica, educación política, ¿no? Creo que también la política está muy desacreditada, ¿no? Es casi una mala palabra. Pues nos falta como construir en la sociedad estos valores y tratar de transmitirlos no solamente a los jóvenes, ¿no? Yo creo que es algo necesario en toda la sociedad, pero sí necesitamos un esfuerzo particular. Creo que nos estamos disociando, como que los jóvenes participan mucho en los espacios digitales, otras generaciones no tanto, y tenemos que comunicarnos más. Y sí veo que los partidos, los políticos, les hablan, como tú acabas de decir, muy disociados del tipo de mensaje, ¿no? Que deberían construir. eh, pero me parece que la cultura cívica la tenemos que construir desde otros espacios, ¿no? La sociedad civil, las universidades, las autoridades de educación. Y siento que no estamos aprovechando todo el potencial de los espacios digitales para esto, ¿no? ¿Cómo lo ves? Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Ahondando un poco más en eso, sí creo, y también de forma autocrítica, pero también con miras pues a fortalecer. Sí creo que como bien mencionas, de la sociedad civil, desde la academia, ¿no? Sí tenemos muchísimo trabajo, ¿no? En cuanto a fortalecer diferentes formas de expresión democrática, ¿no? Que la existencia de herramientas digitales que tienen la capacidad, digamos, en tiempo real de convocar a personas que tienen las mismas inquietudes, ¿no? De socializar opiniones, de visibilizar algunas causas. Bueno, también es cierto que si esta parte no es sólida, también vamos a tener un efecto contrario. Aquí excluyo, digamos, solo a los jóvenes. También es cierto que, y esto también lo abordamos o lo abordo en el libro, también es cierto que vamos a tener las peores expresiones por parte de la sociedad. Si uno cita Twitter en menor medida Facebook, ¿no? Pues es una batalla campal en donde predominan los insultos, las descalificaciones, ¿no? Yo me he preguntado, como pregunta existencial, si las redes sociales atizan la polarización política o simplemente la representan, ¿no? Esta parte no la tengo clara en el caso de México. Lo que sí es que hay varios estudios empíricos que se han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, varios, en donde prevalece una idea constante. Las redes sociales, lejos de ser un espacio donde alguien va a aprender ideas distintas a las que tiene, ¿no? Y va a dialogar, más bien termina fortaleciendo ideas preconcebidas, ¿no? Porque fundamentalmente el propio algoritmo y su propia, digamos, selección natural es de cuentas, pues, con quienes reflejan sus propias opiniones, ¿no? Entonces, también es cierto que se podría dar el caso en donde, en lugar de que exista una deliberación, un diálogo, pues al contrario, estas herramientas van reforzando prejuicios, van reforzando una división, y en la medida en que no fortalezcamos desde el mundo real, ¿no? Desde fuera del ciberespacio, valores como la pluralidad, la tolerancia, pues estas herramientas pueden, y yo creo que existen muchas evidencias, me atrevería a decir, en nuestro contexto. Por cierto, yo no he estudiado el tema hasta el día de hoy, es uno de mis temas de interés para el futuro,
de la polarización en México y con las herramientas digitales, pero pues creo que digamos, es una percepción que uno puede tener pues al consultar los contenidos, ¿no? Entonces, en lugar de que se convierta, vuelvo a reiterar, en plataformas que ayuden a fortalecer el diálogo, pues en una de esas está ocurriendo justo lo contrario. Bueno, y allí también es que vale la pena hacer la reflexión. Es que están diseñadas para eso, ¿no? Los algoritmos podrían responder a muchos criterios distintos, pero como han funcionado hasta ahora, responden a un criterio de maximizar el tráfico. ¿Y cómo logras eso? Pues siendo escandaloso, siendo agresivo, siendo amarillista y además buscando este criterio de buscar opiniones o personas con las que compartes una visión del mundo, también nos polariza, porque entonces nos da unas ideas muy equivocadas de lo que es el mundo, ¿no? De que la mayor parte de las personas piensan como nosotros y de pronto te encuentras a alguien que no y te escandalizas. Pero pues es que esa es la interacción que se ha dado en las redes sociales, pero no tendría que ser así, ¿no? Creo que en muy buena parte esto ha respondido al diseño de estos algoritmos y me parece que nos tenemos que cuestionar como sociedad cómo nos está afectando ese diseño, que no tendría que ser así. Claro, a ver, las plataformas digitales, la idea de ellas mismas, yo coincido en lo que comentaste con anterioridad en cuanto a que no son neutras, pero por otro lado también es cierto que digamos, los dueños, los gestores, pues no necesariamente, digamos, de las principales compañías hablo específicamente de Facebook, de Twitter, pues no necesariamente han tenido los estándares éticos más altos, ¿no? Ojo, esto no quiere decir que no ha ocurrido nada, ¿no? Porque este, me tengo que regresar al 2016 y sus secuelas, al caso de Cambridge Analytica, el uso de datos personales, porque eso se probó, ¿no? Se utilizaron datos personales de los usuarios en Estados Unidos para fortalecer la campaña de Donald Trump y ya fuera de manera, digamos, con consentimiento o digamos, o por omisión, pero sí hay una responsabilidad, en este caso, de la red social Facebook y de sus principales líderes, ¿no? Entonces, sí, de repente como que no empata, digamos, esta necesidad que tú comentas, pues de que sean herramientas más transparentes, ¿no? Y que eviten este tipo de excesos pues con algunas de las evidencias que tenemos. No puedo decir que no se ha hecho nada. Hemos visto que, por ejemplo, tengo ahorita presente en el caso de YouTube, los videos sí mencionan si, digamos, el video proviene de alguna fuente gubernamental o no. Digamos, han tomado algunas medidas, a mi juicio, insuficientes, lo cual, por cierto, deriva en un gran tema que tenemos pendiente. Por una parte, hay quienes propugnan por una suerte de autorregulación y que estos medios sociales, plataformas digitales se autorregulen y seamos los usuarios, pues, el contrapeso. Por otro lado, hay quienes hablan sobre posibles regulaciones, que es un tema muy complicado. A mí me lo preguntaron en un congreso, precisamente en la Ibero, en la Ciudad de México, donde estábamos hablando y debatiendo sobre inteligencia artificial y ojo, porque el tema de la regulación, implica años de estudio, implica responsabilidad, implica alturas de miras, ¿no? Pero porque en este contexto no solo estamos hablando de algoritmos que vulneran la convivencia social, que de por sí esto es bastante grave, ¿no? También hay otros temas, ¿no? Digo, menciono algunos de paso, ¿no? Los crecientes casos de robo de identidad, el hackeo de cuentas de redes sociales, en fin, todo el tema de la ciberseguridad institucionalmente y en términos jurídicos, pues es un reto, ¿no? Entonces, en fin, son discusiones que se tendrían que dar y que implicaría, en un mundo ideal, pues sí, una mayor responsabilidad, de quienes lideran
estas empresas de redes sociales o de plataformas digitales, un sentido crítico más amplio de la sociedad civil y por el otro, pues reglas claras y democráticas del juego, ¿no? Porque también hablar de que esto se tiene que legislar, sí, pero también el riesgo pues de que que la regulación vaya en el sentido de censurar al público o beneficiar, digamos, a la autoridad, como ha ocurrido en no pocas ocasiones en América Latina, pues es bastante alto, ¿no? Entonces, son temas que tienen su grado de complejidad y que sí me temo, viéndolo desde un punto de vista panorámico, pues que vamos tarde a la discusión, ¿no? Y creo que no ha sido, y lo digo de forma clara, no ha sido lo suficientemente seria, ¿no? Ante los riesgos ya no potenciales, sino que estamos viviendo en la actualidad. Y has tocado puntos importantísimos, complejos, pero que no por ser complejos podemos dejar de lado, ¿no? Son urgentes, tenemos que abordar. Creo que hay muchos movimientos e iniciativas ya afortunadamente y pues todos tenemos que poner ahí de nuestra parte, ¿no? Y lo que mencionaste, no es que no haya pasado nada. Creo que muchos actores están tratando de moverse, tanto las empresas como los gobiernos, organizaciones internacionales, la academia. Entonces, bueno, creo que también es un momento en el que hay un ímpetu que hay que aprovechar para que cristalice. Nada más como algo muy reciente está esta publicación de las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Actuando para, ahí sí, en favor de la democracia, ¿no? Para ver qué pueden hacer para controlar las deepfakes, ¿no? Estas imágenes y videos y audios creados por inteligencia artificial y que se puedan usar para manipular elecciones. Entonces, y tenemos gobiernos hace apenas unas semanas, este Foro Global de Ética en Inteligencia Artificial en Eslovenia, con 70 países presentes. Yo creo que hay un buen entorno ahorita, Ujú. pero claro, el tema es complejo y pues hay que abordar y hay que sumar. Y bueno, y creo que con esto terminamos nuestra sección de preguntas para pasar a la que sigue y con muchos temas en el tintero. Espero que tengamos después otra ocasión para seguir esta parte de la conversación, pero ahorita nos vamos entonces a nuestra ronda relámpago. Yo voy a decir una palabra y te vamos a pedir que respondas con una sola también, la primera que te venga a la cabeza. ¿Listo? Listo, listo. Política, Ciudadanía, pandemia, tristeza, democracia, aspiración, jóvenes, futuro, ciberactivismo, deuda, voto, derecho, México, amor, gobierno, desconfianza, educación, libertad, futuro, riesgo, espacios digitales, posibilidades, conocimiento. crecimiento. Excelente, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y para el público que quiera profundizar sobre la discusión de hoy, vamos a pedirte que les dejes algunas recomendaciones. Un libro y una película. Empezamos. Un libro. Mira, me voy a atrever, perdón, a recomendar 4 libros y una película, ¿no? Voy a empezar con el mío, pues ya mencioné al principio el de interacciones en redes sociales y sus efectos en el mundo real, de Tirando Blanche. Otro que se llama Twitter and Tear Gas, este es de Zeynep Tufekci, se puede encontrar en Amazon. Ese es uno de los primeros que describía sobre las limitaciones del ciberactivismo de una forma crítica. Otro de Andrew Marantz, muy bueno, que se llama Antisocial. Hay una versión en castellano y habla de cómo pues, las herramientas digitales pues, fueron aprovechadas por expresiones políticas intolerantes. Y otro, digamos, que hay que tomar con cierta reserva, pero se llama Like War, The Weaponization of Social Media, de
de P. W. Singer y Emerson Brooking, pues que habla de cómo pues, las redes sociales se han convertido en un terreno de batalla, ¿no? Como películas, es la primera que se me viene cuando hablamos de la inteligencia artificial, ya no de las redes sociales, es una película que para nada es nueva, pero es una película que adquiere relevancia, en mi opinión, y es Minority Report, protagonizada por Tom Cruise, dirigida por Claro. Steven Spielberg. Y cuando hablamos de los riesgos de inteligencia artificial, para utilizarla, digamos, en términos de seguridad, y yo creo que sin que hable de inteligencia artificial, sí habla, pues, de cuáles son los riesgos, pues, digamos, de utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial, pues, para filtrar, para hacer prospecciones sobre ciudadanos en base a sus perfiles y cómo esto, pues, puede derivar, pues, en situaciones totalmente, totalmente indeseables, ¿no? Es una película que de repente se ha vuelto más relevante. Y está el documental de Nada es Privado en Netflix, que creo que es bastante bueno. Y The Social Dilemma, yo creo que fue un documental que salió en 2020 muy a tiempo, también muy bueno. Disculpa, hice más recomendaciones de las que me pediste, pero si quieren profundizar sobre estos temas, quiero que esas Oh, 4 fuentes. buenísimo. Ay, nos das mucho material muy interesante. Y sí, me hizo pensar esta película, ¿no? Minority Report, que ya tiene tantos años, pero justamente uno de los usos prohibidos en la nueva ley, ¿no? de inteligencia artificial de Europa es el de la predicción, ¿no? Usar inteligencia artificial para hacer sistemas predictivos de criminalidad, ¿sí? Entonces, qué curioso, ¿no? Una película ya con tantos años y de pronto el tema es totalmente actual y relevante. Sí, 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 así me parece. Pues muchísimas gracias. Llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Te agradezco, Daniel de la Garza, por acompañarnos a profundizar un poco en estas discusiones tan relevantes. Te agradecemos mucho tu tiempo y esta conversación. Muchísimas gracias y pues saludos a todo tu auditorio. Cerramos nuestro episodio de hoy, como siempre, con nuevas preguntas, reflexiones necesarias que son la semilla del conocimiento. Por hoy nos despedimos, pero la conversación sigue abierta, porque en el Centro I creemos en el poder transformador de la tecnología, desde la ética, la responsabilidad y la inclusión, con perspectiva de género y abrazando la diversidad. Hasta la próxima. Si te gustan nuestros contenidos y quieres apoyar el trabajo que hacemos en Centro I, te invitamos a seguirnos por nuestras redes, en X como Centro I-RG, en LinkedIn como Centro I para la Sociedad del Futuro, en Facebook como Centro I, en Instagram centroi.mx y también en nuestro canal de YouTube Centro I Sociedad del Futuro.